El 16 de mayo del 2017 se producía una muerte violenta en la ciudad de Fernando de la Mora. Un hombre que era empresario, al menos oficialmente se sabía que se dedicaba a la venta de vehículos, tenía una playa y otro tipo de negocios paralelos a este, no oficiales al menos, o conocidos. Fue asesinado a tiros por un enfermero del Hospital Central del IPS, contratado para matarlo. Él estaba en su oficina, estaba compartiendo con un familiar, era un tío suyo, cuando en horas de la mañana llegó una persona, ingresó, permiso, quiero preguntar cuánto cuesta la moto que está en ese lugar. Él se levantó, le dijo el precio y apenas se lo terminó de contar, este sacó un arma y le disparó. Lo mató ahí prácticamente al instante y testigos había. No solo el testigo que quedó en estado de shock durante mucho tiempo y de hecho le costó relatar lo sucedido al Ministerio Público por el momento que pasó, sino que habían cámaras de circuito cerrado que habían grabado la silueta de este hombre, del pistolero. Y con el paso del tiempo la policía fue desarrollando la tesis del ajuste de cuentas, porque nadie entra y te mata sin haber tenido un motivo que le llevase a entender de que tiene que arrebatarte la vida para saldar algo pendiente. Por ahí iba un poco la investigación de la policía y con el paso del tiempo así fue. Estoy hablando de la muerte de Neneco, así se lo conocía. Este hombre de poco más de 40 años que fue asesinado en mayo del 2017 y hasta ahora su familia lo llora. De hecho que hay que decir esto a línea personal, buscamos a la familia, como acostumbramos a hacer para saber un poco, entender cómo era la vida de esa persona, pero no quisieron abrirse por la situación misma. Y esto se entiende demasiado bien. Y aquí en Escena del Crimen buscamos entender la dinámica muchas veces de los hechos punibles que se cometen. Principalmente el homicidio, entender el perfil de los asesinos, entender el modus operandi, y entender por sobre todas las cosas el trabajo de la policía a la hora de investigar casos complejos. Y este era uno de ellos. Vamos a conocer quién era la víctima y quiénes fueron los autores de este crimen. Víctima, nombre, Diosnel Milciades, apellido Vera Romero, fecha de nacimiento 9 de enero de 1969, edad 48 años. Profesión, comerciante y empresario. Domicilio, Zabalascue, Casi San Roque González. Barrio, Cocue Guazú. Ciudad Fernando de la Mora. Fue asesinado de 3 balazos en la oficina de su playa de venta de vehículos. El crimen fue por encargo. Sospechosos, nombre, Eduardo. Apellido, Rojas. Fecha de nacimiento, 18 de febrero de 1967. Edad, 51 años. Profesión, licenciado en matemáticas, funcionario del BCP y catedrático universitario. Domicilio, Avenida La Victoria, Casi Córdoba. Barrio Mitaí, Ciudad de San Lorenzo. Los investigadores lo consideran como el autor moral del crimen del empresario Diosnel Vera. Nombre, Sonia Beatriz. Apellido, López Correa. Fecha de nacimiento, 29 de diciembre de 1968. Edad 49 años. Profesión, licenciada en Administración de Empresas. Domicilio, Avenida La Victoria, Casi Córdoba, Barrio Mitaí, Ciudad de San Lorenzo. Es esposa de Eduardo Rojas. Los investigadores la consideran como cómplice del crimen de Diosnel Vera. Nombre, Juan. Apellido, Silguero Añasco. Fecha de nacimiento, 21 de agosto de 1977. Edad 40 años. Profesión, empleado, camillero del IPS. Domicilio, calle Buenos Aires, barrio San Luis, ciudad de San Lorenzo. Este hombre sería el autor material del asesinato de Diosnel Vera. Se lo reconoció a través de cámaras de vigilancia y testimonios. Nombre, Pastor. Apellido, Silguero Añasco. Fecha de nacimiento, 9 de agosto de 1974. Edad 43 años. Profesión, suboficial de la Policía Nacional. Domicilio, calle Santa Elena, barrio San Antonio, ciudad de Asunción. Fue el nexo entre el autor moral del crimen y el autor material, que es su hermano. Nombre, Ebert Daniel. Apellido, Samudio Ruiz Díaz.
fecha de nacimiento 6 de julio de 1979, edad 38 años, profesión taxista, domicilio Enrique Cataneo Casi Varese, barrio Mbayué, Ciudad Limpio. Fue el taxista que trasladó al autor material hasta la zona del crimen y el que luego del hecho lo rescató. Bueno, vieron al policía que estaba ahí en la lista. Él había sido el nexo prácticamente entre el bancario y el enfermero. Por cierto, era el hermano del policía. Para poder establecer la red que iba a operar y matar a Diosnel Vera, a Neneco. Cómo le conocían sus familiares, sus amigos, cómo lo conocían todos. Y transcurrió ese 17 de mayo, era normal, un día habitual para él de negocios, tenía muchísimas cosas que atender y justo le visitó un tío suyo a las 10:45 de ese mismo día. Y ahí llegó este cliente a preguntar por una motocicleta. 3 disparos fueron los fundamentales para acabar con su vida casi al instante, en ese mismo lugar. Y de ahí, lastimosamente, el circuito cerrado no servía de mucho porque no era muy buena la calidad de la imagen y casi no se lo veía de frente. Sin embargo, la descripción de testigos y de a poco cuando se fue atando los cabos por lo detrás, el entorno de Neneco cuando se investigó, es lo que reveló mucho para poder esclarecer este caso policialmente hablando. Hay muchas cuestiones pendientes aún a nivel de justicia. Vamos a escuchar qué pasó aquel 17 de mayo del 2017. ¿Qué pasó? En la mañana del martes 16 de mayo del 2017 se produjo un horrendo crimen al fiel estilo de la mafia en la playa de vehículos Neneco Automotores. Fue aproximadamente a las 10:45 que el sicario desenfundó un arma de fuego y disparó a matar al hombre. La Policía Nacional y el Ministerio Público recibieron la comunicación de un hecho de crimen en la playa que se encuentra ubicada sobre la avenida Sabalascue y Beato Roque González, zona sur de Fernando de la Mora. Nosotros recibimos aviso en aquella oportunidad de un hecho punible de homicidio doloso. Aparentemente, como decía la policía en su informe, vía telefónica al comienzo, como siempre, en estos casos, decía de que era aparentemente un homicidio por encargo. Según la investigación, un hombre había llegado fingiendo ser un cliente y consultando el precio de una motocicleta de color amarilla y también preguntando quién era el dueño. Preguntando por un precio de un vehículo, ¿verdad? Pero sí media palabra, secundó su arma de fuego de la cintura, donde esos 3 impactos que le pueden impactar sobre el pecho de la víctima. ¿Qué otros detalles se están manejando a esta hora de la investigación? Bueno, ahora mismo estamos con la gente de criminalística, como homicidio, investigaciones, donde estamos verificando cámaras de circuito cerrado, ¿verdad? Para poder identificar al autor del hecho. ¿Él llegó caminando, comisario? Según testigo, llegó caminando hasta el lugar, ¿verdad? Y salió caminando del sitio. El secretario de la playa en un momento dado le menciona que el dueño de la empresa Neneco Automotores se encontraba en su oficina en compañía de otra persona. En ese momento el desconocido avanza hacia el lugar donde estaba su objetivo. Cuando el sicario llega hasta la oficina observa que el empresario estaba en compañía de su primo. Él estaba sentado detrás de su escritorio, mientras que el familiar enfrente en otro asiento. Se presenta a esta persona, que era el asesino material, se llamaba Juan Silviero Añasco. Se presenta, pregunta por una motocicleta, una motocicleta de gran porte que estaba a la entrada de la oficina de Diosnel Vera. Se presenta y pregunta por el valor de esa motocicleta y luego le pregunta, ¿usted es Diosnel Vera? Él le responde que sí. Llegado el momento, se dirige a su objetivo y le consulta si él era Diosnel Vera. Ante la confirmación, desenfunda un arma de fuego y empieza a realizar disparos, quitándole la vida al empresario. Entonces saca un arma que tenía, que portaba en la cintura y directamente dispara hacia él 3 tiros. Eso acabó en forma así automática con la vida de este Diosnel. En ese momento, eso fue lo que refirió el testigo presencial. La manera en que lo mataron indica un crimen por encargo. Totalmente por encargo, porque preguntaron por él, algo que de momento ya llamó la atención del familiar que estaba con él en ese mismo instante y que después se convirtió en una pieza clave, por más de que en ese momento, por el estado de shock, no quería
advertir ni dar detalles de qué fue lo que pasó. Estaba muy impactado por lo que había visto. Le mataron al sobrino en ese mismo instante y frente a él. El arma que utilizaron, o el que utilizó el asesino, le produjo heridas claves en zonas muy específicas del cuerpo. Y uno se dirá como un enfermero, hasta resulta irónico, ¿verdad? Puede tener tanto tino de disparar. No era muy distante el lugar donde estaba Neneco del tirador y sabía muy bien dónde disparar, eso sí, porque uno de los impactos dio cerca del corazón y eso lo fulminó. Este es el informe de heridas que hablan. Heridas que hablan. El empresario e importador de vehículos, Diosnel Vera, recibió 3 impactos de arma de fuego que le provocaron la muerte. Los análisis técnicos de los peritos de la División de Balística del Departamento de Criminalística determinaron que el asesino utilizó una pistola calibre 9 milímetros. Los antecedentes indican que el empresario recibió los impactos en distintas zonas, 1 en la base del cuello del lado izquierdo y 2 en el pecho. Las heridas causaron muchos daños, principalmente en la zona del tórax, que terminó perforado, como también sufrió una perforación del corazón. Los médicos forenses del Ministerio Público determinaron que la causa de la muerte fue por un shock hipovolémico, causado por disparo de arma de fuego. Una pistola calibre 9 milímetros fue el arma utilizada por el asesino esa mañana del 17 de mayo. Un arma de uso bastante efectivo. Digamos que lo negativo para el tirador es que las vainas quedan servidas en el lugar, lo que en parte sirvió también para la identificación posterior del arma homicida. La potencia del arma le produjo las heridas vitales a Neneco y la corta distancia también, en cierta manera, hizo que las lesiones sean graves. El informe del arma forense fue un trabajo detallado que hizo la policía porque tuvo que hacer comparaciones para poder obtener un dato, un nombre, por decirlo, una identidad de esa arma, de esa pistola calibre 9 milímetros, y luego, cotejando con los datos de a poco, cuando iban cayendo los autores del hecho, poder decir, esta persona fue la que empuñó el arma. Un arma común y corriente, que al parecer le fue cedida por otra persona al tirador, al pistolero, que fue contratado por su hermano, o al menos su hermano, el policía, fue el que buscó el nexo con el bancario, que ya lo van a conocer. De hecho, ya saben, en perfiles lo identificaron, pero lo que van a entender es después qué papel jugó él en medio de toda esta historia. Balística identificó el arma y este es el detalle del funcionamiento de este tipo de armas semiautomáticas que usó el pistolero en aquel día. Mecanismo de función. La pistola es un arma corta diseñada para disparar con una sola mano y que sirve para tiros efectuados a una corta distancia. Se llama pistola alarma que después de cada disparo se carga automáticamente. Es posible efectuar el disparo de un cartucho cada vez que se jala el gatillo. Esta arma cuenta con un cargador de caja metálica que se inserta en la parte inferior de la empuñadura de la pistola y es donde se almacenan las municiones. Posee un resorte en su parte inferior que impulsa los cartuchos almacenados hacia arriba para introducirlo en la recámara inmediatamente después del disparo. Se estira la corredera hasta insertar un cartucho útil en la recámara, quedando alineado esta con el tubo cañón y al mismo tiempo el martillo percutor se ha enganchado en el diente de escape. Cuando se aprieta el gatillo se libera el diente de escape, el percutor retoma abruptamente a su posición original y se golpea una aguja retráctil llamada aguja percutora que golpea violentamente el fulminante del culote, provocando la ignición del combustible impulsante y el disparo. La reacción provocada por el disparo hace retroceder la corredora y expulsa el casquillo del interior de la pistola, permitiendo inmediatamente el acceso de un nuevo cartucho a la recámara. Fue clave la aparición de un taxi que recorrió las inmediaciones ahí en Fernando de la Mora
en zona sur de Fernando, cuando pasó todo, porque una vez que la policía fue, recorrió la zona, empezó a investigar, encontramos con el problema de que las cámaras de circuito cerrado de la playa de Neneco Automotores no funcionaban, dejaron de operar hace un tiempo y no podían recoger las imágenes. Fue el primer obstáculo que tuvo que sortear la policía. Pero nunca se pierden las esperanzas porque de circuitos cerrados muchos tienen en la zona. Y fue ahí que encontraron el primero, donde se veía al enfermero, por ponerle un nombre, que fue el pistolero, cuando salía. Y la imagen no era nítida. Pero fíjense que hubo otro dato pegado a ese, el de la aparición de este hombre, que sirvió en mucho. Y es ese taxi que dio varias vueltas y varias vueltas a la playa. Y era porque evidentemente ahí estaba el objetivo, el pistolero. Estaba acechando, estaba analizando, estaba tomando ese coraje asesino para cometer su destino. Vamos a ver el informe de qué tuvo que ver y de qué manera comienza a dispararse la investigación policial con la aparición del taxi. Participación del taxi. Los investigadores de la policía y de la fiscalía se constituyeron en el local de Neneco Automotores a levantar las evidencias del caso y hablar con los testigos. Habían 2 testigos presenciales del hecho. Era el chico que trabajaba con este señor Diosnel Vera, que fue la víctima en aquella oportunidad, que era un menor de edad, que lo había visto perfectamente al asesino, ¿verdad? Al autor material del hecho, que se presentó hasta ese lugar. También el segundo testigo, volviendo a lo principal, el segundo testigo que era el primo de Diosnel. Pero los investigadores también necesitaban el circuito cerrado para identificar al hombre que llegó hasta la playa de vehículos, pero el sistema de cámara de vigilancia de Neneco Automotores no funcionaba. Entonces tuvieron que recurrir a otra estrategia. En ese momento el circuito cerrado del local de Neneco Automotores no estaba funcionando, hacía meses que no estaba funcionando. Revisé las computadoras que tenía adentro, etcétera. Realmente era cierto que hacía bastante tiempo eso estaba todo desconectado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Después del procesar la escena del hecho, trabajamos muy de cerca con el Departamento de Homicidios, de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. Lo que hicimos fue lo siguiente, dijimos, bueno, hay que establecer la trayectoria de esta persona, de dónde salió, dónde se bajó. Bueno, solicitamos el circuito cerrado de cada una de las viviendas, de cada uno de los negocios, porque la calle transversal era Sabalascue. Entonces, vimos cada circuito cerrado y estuvimos para establecer, ¿verdad?, justamente cuál fue esa trayectoria. ¿De dónde salió este Juan Silguero? ¿En dónde se bajó? ¿De qué vehículo? Entonces, justamente para poder ver la manera si podíamos llegar hasta él. En su momento también pudimos percatándonos que había varias cámaras que nos iba a servir para proseguir con la investigación. Pasaron los días, fuimos recabando eso a través de la fiscalía que atiende la causa. Efectivamente fue así. Posteriormente, personal capacitado comenzaron a verificar los circuitos con el cual ya llegábamos a contar y pudimos divisar que un vehículo de color amarillo, taxi, pegó varias vueltas por la escena. La policía pudo unir los cabos gracias a distintas filmaciones de circuitos cerrados y llegaron a una conclusión, que el taxi tenía que ver con el crimen del playero. De unir todos los circuitos de distintos lugares y establecer esa trayectoria, que es el trabajo que le hizo la policía, ¿verdad?, brillantemente, encontramos que él descendió de un taxi unas cuadras atrás y luego fue caminando, él estaba a cara descubierta. Entonces se lo ve incluso en el circuito cerrado cuando bajaba la cabeza y llevaba la mano en los bolsillos, cruzando, etc. De distintas partes. Descendió de un taxi. Las grabaciones evidenciaban que segundos después del crimen, por los alrededores aparece de nuevo un taxi y el sospechoso lo vuelve a abordar. Una persona del sexo masculino aborda el taxi y sale rápidamente con dirección desconocida. Bueno, pasaron los días, pudimos ubicar el taxi. El taxi es de la ciudad de Limpio, tiene su parada ahí. Pudimos detenerle a la persona que estaba conduciendo ese día el taxi. Se retira caminando directamente.
No recuerdo el nombre de la calle transversal, pero está la avenida principal, ¿verdad? Que te dije que era Sabalascue. Entonces, pero el frente quedaba por la calle transversal. Sale de ahí, se dirige por Sabalascue y va caminando directamente hasta volver a subir al taxi. Cuando los investigadores encontraron al taxista, procedieron a aprenderlo. El taxi tenía una particularidad que yo había señalado en aquel momento, que todos los taxis en Paraguay tienen el techo blanco y este taxi tenía el techo negro. No podíamos encontrar e individualizar el número del taxi. Sin embargo, desde el circuito de la casa de, creo, si no mal no lo recuerdo, era un militar, más el circuito de un almacén cerca, etcétera, pudimos unir los números. Pudimos llegar a esa identificación del taxi y entonces empezar a buscar en las distintas paradas. Ahí llegamos al taxista. El taxista es el señor Ever Zamudio. Él desde el comienzo, colaboró con la investigación. 2 millones de guaraníes le pagaron el taxista a Ever para que pueda hacer el transporte del enfermero pistolero, del enfermero sicario, y llevarlo hasta la zona de Fernando de la Mora, zona sur, y luego salir de ahí con él y poder finalmente cometer el atraco, el homicidio. A la vuelta de nuestro primer corte vamos a tener los detalles técnicos de la investigación, algo que usted no se puede perder, porque tenemos el punto a punto, el paso a paso de cómo la policía fue descubriendo, después de Ever, el taxista, esta investigación y dio con el quinteto que planificó y ejecutó la muerte de Diosnel Vera, el playero de Fernando de la Mora. Diosnel Milciades Vera Romero fue un hombre de 48 años asesinado el 17 de mayo del año pasado en zona sur de Fernando de la Mora. Un empresario no muy conocido, al menos así, por decirlo, acaudalado, pero sí con un gran talento para la venta de vehículos. Al menos así lo reconoce su familia. Y negocios paralelos que supuestamente le llevaron a el peor de los finales. Una deuda, algunos dicen, y el incumplimiento de ella también señalan desde la investigación. Los responsables de este hecho, según la policía, Eduardo Rojas, Sonia Beatriz López Correa, Juan Silguero Añasco, Pastor Silguero Añasco, su hermano, y Ever Daniel Zamudio Ruiz Díaz, el último el taxista. Y me detengo acá en Ever Daniel Zamudio porque este taxista fue el que permitió que la policía pueda llegar a establecer un itinerario de dónde a dónde fueron pistolero y conductor antes de llegar a la playa en Fernando de la Mora y después se delataron. Dejaron las migajas de pan que permitió a la policía marcar una ruta y luego desarmar al grupo. Fíjense porque esto es detallado y sacado estricta y con mucho celo profesional de la carpeta investigativa de la policía. Seguimiento de cámara. En la cámara de la tienda de Tigua Avenida Sabalascue, casi Herminio Jiménez, ubicada a 250 metros al sur del lugar del hecho, se visualiza un vehículo de la marca Nissan modelo Bluebird Sylphy, de color amarillo con techo pintado en color negro utilizado como taxi de color amarillo en la parte superior media delantera, con las ruedas con cubrellantas, con inscripción en la puerta al lado derecho tercio medio en forma de diseño circular con letras no visibles, con la inscripción alfanumérica E10 en el lado lateral derecho. El mismo se desplaza por la avenida Sabalascue con dirección hacia la avenida Acceso Sur. Otra cámara de la vidriería, avenida Sabalascue, casi San Roque González, ubicada a 15 metros aproximadamente al sur del lugar del hecho, se visualiza un vehículo Nissan Bluebird Sylphy. El mismo se desplaza por la avenida Sabalascue, con dirección hacia la avenida Mariscal Estigarribia.
Cámara del local NK Motors, Avenida Sabalascue, esquina San Roque González, ubicada frente al lugar del hecho, acera este. El taxi se desplaza por la avenida Sabalascue, con dirección hacia la avenida Mariscal Estigarribia. Cámara de la vivienda, avenida Sabalascue, casi San Roque González, ubicada a 30 metros aproximadamente al norte del lugar del hecho. El taxi se desplaza por la avenida Sabalascue, con dirección hacia la avenida Mariscal Estigarribia. Cámara de la vivienda, avenida Sabalascue, casi San Roque González, ubicada a 30 metros aproximadamente al norte del lugar del hecho. El mismo se desplaza por la avenida Sabalascue, con dirección hacia la avenida Acceso Sur. Cámara de la tienda de Tigo, avenida Sabalascue, casi Herminio Jiménez, ubicada a 250 metros al sur del lugar del hecho. El mismo vehículo se desplaza por la avenida Sabalascue con dirección hacia la avenida Mariscal Estigarribia. A partir de este evento no se visualiza el vehículo en mención pasar por las cámaras ubicadas más al norte, hacia la escena del crimen, lo que nos indica que tomó un camino alternativo a la avenida Sabalascue. Aparece el sicario. Cámara de la vidriería, avenida Sabalascue, casi San Roque González, ubicada a 15 metros aproximadamente al sur del lugar del hecho. Se observa una persona de sexo masculino, quien viste una campera de color negro, un pantalón jeans de color azul y un calzado de color negro, en la cabeza una gorra de color negro y en la mano derecha un aparato de teléfono celular. El mismo transita por la acera oeste, acera del lugar del hecho, con dirección hacia la misma, proveniente de la dirección Acceso Sur. Con la cámara de la esquina, se observa a una persona de sexo masculino con las características antes descritas, que se ubica en la intersección de la avenida Sabalascue, esquina San Roque González, frente mismo al lugar del hecho. El mismo se queda en el sitio hablando por teléfono por unos segundos, y luego se dirige hacia la calle San Roque González e ingresa al lugar del hecho. En horario próximo al suceso, se visualiza un vehículo de la marca Nissan modelo Bluebird Sylphy, año 2003-2005, con características antes descritas, que se desplaza por la calle Santiago Leguizamón, proveniente de hacia la calle Nueva Asunción y dirigiéndose hacia el callejón que se encuentra más abajo del lugar del hecho. Posterior a la comisión del hecho, se observa a la persona de sexo masculino, antes descrita, salir de la playa huyendo por la calle San Roque González con dirección a la calle Santiago Leguizamón, donde ingresó al taxi. Se visualiza un vehículo que circula apresuradamente por la calle Santiago Leguizamón, proveniente de hacia el callejón que se encuentra más abajo del lugar del hecho, a 100 metros aproximadamente, de hacia donde se dirigió el autor en su ida, tras la comisión del hecho. Se observa que el vehículo en mención en su ida, casi en vista del automóvil Toyota color gris, que estaba girando en la calle Fortín Camacho, proveniente de la calle Santiago Leguizamón. En la investigación, el productor dice que prácticamente revisaron un centenar de videos de esto que es inédito. Ustedes lo están viendo por primera vez, estas imágenes que permitieron establecer un circuito que hicieron los asesinos, o el asesino en este caso. Si es que vamos a hablar sobre de autoría material, porque luego están la intelectual, los que planificaron este hecho, y los que contrataron al enfermero del Hospital Central del IPS. Y lo que permitió también, a su vez, dentro de todo esto que ustedes vieron, encontrar al asesino, poder ubicarlo dentro del escenario y la escena del crimen o posterior a ello. También el ingreso, pero casi no se veía cuando en las imágenes cuando él ingresaba a la playa de Diosnel, a Neneca Automotores, ahí sobre Sabalascue, pero sí se lo pudo ver después, y eso fue casi perfecto para la policía, porque pudieron establecer todo ese recorrido que también los pone en el plano de huida, así armándose y atando cabos de lo que había ocurrido aquella vez. Un hombre que ingresa dice ser cliente, para colmo es perfectamente identificado por un familiar de Diosnel, y después toma un taxi como si nada, y huye del lugar, escapa del lugar. Para que vean que aquella frase trillada de que no hay crimen perfecto es prácticamente calcada en todos los hechos. Estas mismas imágenes captaron al asesino y estas son las imágenes.
Las filmaciones de circuito cerrado fueron fundamentales para que los policías puedan identificar al sospechoso de ser autor del crimen. Durante la investigación, otras unidades policiales presentaban los detalles del caso. Actualmente contamos por lo menos con filmaciones en donde se le ve a una persona de sexo masculino, con textura física alta, es lo que estamos visualizando, en donde justamente estamos visualizando el momento en que ingresa en el local de venta de vehículos, en donde ocurrió el hecho. Bueno, la verdad que no tarda tanto, como 33, 34 segundos aproximadamente es lo que está adentro, porque ya inmediatamente después se lo ve corriendo ya del lugar y tomando otra vez la calle empedrada. Los agentes de homicidios de la Policía Nacional finalmente realizaron un trabajo técnico sobre las imágenes de circuito cerrado, la comparación de los rasgos faciales visibles y las características particulares, como ser el tono de la piel, la forma de la nariz, la forma de los pómulos y la forma de la cabeza, así como el mentón. Los agentes concluyeron que se trataba de Juan Silguero Añasco. Y después de esta investigación que logra ubicar en la escena al pistolero y al taxista, ellos fueron los primeros en caer por parte de la policía. En un operativo hecho por los agentes del Departamento Central y Homicidios en conjunto, logran las primeras aprehensiones que después, como efecto dominó, va a lograr la detención de otras 3 personas que estaban dentro del círculo, sorprendiendo así a muchos a medida que iban cayendo. Porque a medida que estos eslabones perdían la clandestinidad, también se iba sabiendo de a poco qué fue lo que llevó a la muerte, esa muerte tan violenta de Diosnel Vera. Detención del taxista y el autor. Cuando los investigadores tuvieron la certeza de la participación del taxista en el crimen de Diosnel Vera, los policías realizaron un procedimiento que terminó con la detención del mismo. Era la tercera vez que nuestro supuesto actor le estaba contratando servicio de taxi y ya le conocía anteriormente. Bueno, la manifestación del taxista es que esta persona le contrata y le dice que se acerque hasta un supermercado conocido en la ciudad de Fernando de la Mora y posteriormente aborda ahí y se dirige hacia la zona de nuestra playa donde ocurrió el hecho. El Ministerio Público procesó al taxista, ya que había sospechas sobre su complicidad y que incluso había cobrado una suma de dinero importante. Nosotros comprobamos que él había recibido giro de dinero vía girostigo, había recibido 2 millones de guaraníes el día anterior, ¿verdad? O sea, definitivamente era un pago o por su silencio, en alguna medida tenía un grado de participación, por eso él también fue imputado. El taxista, a través de él, nos llevó hasta el lugar, hasta la casa de este Juan Silguero. Logramos ubicar su domicilio, ahí logramos identificarlo, traer a la vista sus antecedentes, investigar todo lo que sea con relación a esta persona. Una vez que el taxista dio detalles de la persona que lo había contratado para ir hasta la zona de Fernando de la Mora, los investigadores procedieron a realizar un allanamiento y detenerlo. Hicimos un allanamiento, eso quedó completamente registrado, encontramos que él tenía armas. El supuesto autor de los disparos reconoció que estuvo efectivamente en el taxi, sin embargo, negó que él haya sido el autor material de los disparos que terminaron con la vida de Vera. ¿No estuviste nunca en esa playa? No. ¿Qué estuviste haciendo ese día? Yo me estaba dirigiendo a mi trabajo. ¿Dónde trabajas? En IPS yo estoy. Soy chofer de ambulancia. Bueno, estaba por la zona de Fernando de la Mora. Y en realidad no. ¿Qué relación tenés con el taxista? El taxista es mi amigo. Solía hacer algunos viajes. ¿Y ese día estabas con él? Y ese día sí, yo me encontré con él un rato y después... ¿A la mañana, a las 7, a la tarde? A la mañana me encontré con él, fui a pagar... ¿Te pediste que te lleve a algún lado? Sí. ¿Dónde te llevó? Y fuimos a ver un alquiler y estábamos paseando por la zona y... ¿Por qué zona? Y esa zona de Fernando de la Mora, es en la zona de... ¿Dónde ocurrió el caso? Y por ahí cerca.
Lo más llamativo con la detención de Juan Silguero fue que él es el hermano de un agente policial que estaba trabajando justamente en el departamento de homicidios. Dentro de toda la investigación, el resultado final fue que el hermano de él era un policía también de investigación de homicidios. El apellido también creo que era Pastor Silguero, si mal no lo recuerdo, que también creo que fue imputado con cierto grado de participación. Este policía era nada menos que la persona que estaba encargada y asignada a este caso. Porque cuando uno solicita el apoyo o que coadyuve la Policía Nacional, tal cual dice el Código Procesal Penal, ellos designan quiénes son los oficiales que van a intervenir en un caso determinado. Bueno, en este caso determinado, el hermano del autor material estaba involucrado. Sin embargo, eso no nubló a los investigadores, quienes siguieron con la pesquisa apartándolo del caso, y este terminó presentándose ante los superiores cuando salió una orden procesal en su contra. El supuesto autor moral del crimen, Eduardo Rojas, había contactado con el policía para que le presente una persona para realizar el trabajo. Efectivamente fue así, por supuesto que Eduardo contactó con Pastor Silguero Añasco, personal policial, donde le propone que en ese momento estaba teniendo un trabajo para una persona, ¿verdad? Pastor le ofrece ese trabajo a su hermano, desconociendo totalmente el trabajo en sí que iba a realizar, ¿verdad? Posteriormente, Eduardo ya contacta con nuestro sicario en forma personal. El costo para realizar la acción de sicariato le iba a redituar económicamente a Juan Silguero, y que supuestamente debía de cobrar la suma de 3 millones de guaraníes por matar a Diosnel Vera. Y Ever Daniel Zamudio Ruiz Díaz sigue siendo una pieza clave, el taxista, porque fíjense que además de él quedar registrado en prácticamente una veintena o treintena de imágenes que se analizaron para este programa, también cometió un error clave que también en parte denota qué tanto sabía de lo que había ocurrido. Porque ustedes saben que los taxis tienen una manera de ser identificados no solo por su parada, por una cuestión operativa, sino que también por usted mismo. Si usted quiere saber qué taxi estuvo, no solo se puede fijar en la chapa, sino que en un código alfanumérico que tiene generalmente en la parte posterior a los costados de estos vehículos de transporte. Y eso lo quitó él, ese ploteado, ese adhesivo, lo quitó. Pero sucede que con el tiempo eso deja una especie de sombra, por decirlo así. No es que vaya a hacer eso, pero parece de esa manera. Y eso sirvió para que la policía sume a la hora de entender de que este hombre era una pieza clave para la investigación. Luego del crimen, el taxista intentó borrar el número de móvil identificador de su vehículo. Esto lo revelan los documentos técnicos de la Policía Nacional. Los agentes del Departamento de Investigación de Homicidios realizaron un trabajo de comparación de las imágenes de circuito cerrado y el vehículo incautado por los agentes. En ambos vehículos se observan la parrilla frontal de color niquelado y faros enterizos pertenecientes a la carrocería del año 2003, las inscripciones en la parte frontal del parabrisas en su parte superior medio, la baliza de indicación de taxi ubicada en el techo en su parte frontal medio. Ambos vehículos presentan una inscripción con diseño circular en la puerta lateral derecha, con tazas cubrellantas. En la imagen del vehículo incautado no se observa la inscripción E10 en la parte posterior derecha tercio medio, que sí se observa en el vehículo sospechoso. La policía observó que se repintó el símbolo E10 del taxi, un hecho evidenciado y llamativo que también comprometió al taxista. Y usted quiere saber por qué lo mataron. Y lo va a saber, pero eso después del corte. Neneco había tenido muchas cuestiones pendientes, supuestamente, según lo que pudo ir notando la policía en el paso del tiempo. Y de ahí viene todo esto. Pero no lo va a saber sin antes escuchar a nuestros patrocinantes, y a la vuelta del corte hacemos el último bloque aquí en Escena del Crimen.
Para el principio de la investigación decíamos que Eber Daniel Zamudio era la pieza clave donde comenzaba toda esta investigación del asesinato de Diosnel Vera en aquel 17 de mayo del 2017 en zona sur de Fernando de la Mora. Y ahora, en esta parte de todo esto que ya usted vio, hay otra persona que pasa a ser una de las piezas importantes dentro de toda esta circunstancia, de toda esta planificación, para entender por qué lo mataron. Usted ya sabe qué arma utilizaron, dónde ocurrió, cuántos disparos, cuántos testigos dejaron y cuántas pistas a su paso. Por un lado, podríamos decir que el arma utilizada habla de un pistolero profesional, con conocimiento de qué potencia y qué precisión necesita para matar. Pero por otro lado, podemos decir que no estaba demasiado bien cubierto, muy bien cubierto el plan. Por eso es que dejaron pistas. Y aquí es donde salta Eduardo Rojas, un hombre nacido en el 67, licenciado en matemáticas, funcionario del Banco Central del Paraguay y catedrático universitario. ¿Usted cree que yo le estoy dando los datos de una persona con la suficiente cultura para estar enseñando, para estar ocupando un puesto clave en una institución pública? Y de hecho que así lo era. Pero él es el responsable, el autor moral de este crimen. Y en esta parte develamos por qué. Autores morales. Para llegar a los autores morales, los investigadores tuvieron que realizar varias diligencias investigativas y empezar a escudriñar la vida de Diosnel Vera y de esa forma encontrar una causal. Lo primero que realizó la Fiscalía fue un allanamiento en el local de Neneco Automotores para buscar evidencias e indicios. Recabamos todo lo que podíamos llevar de documentos relativos para poder saber un poco su actividad comercial, su movimiento comercial. Mañana vamos a hacer un inventario de todo lo que nosotros estamos llevando, que son esencialmente documentos, contratos, chequeras, cuestiones de esa naturaleza, ¿verdad? Una vez que nosotros hagamos el inventario y vayamos siguiendo los vínculos que tenemos, los cheques, los datos, las llamadas, los vínculos más frecuentes en cuanto a los extractos de llamadas que ya tenemos, ahí recién vamos a poder ir planteando un nexo causal. El paso a paso de los análisis de los documentos y extractos de llamadas finalmente determinó que el playero no se dedicaba solamente a la venta de vehículos. Aparentemente este señor, Diosnel Rojas, se dedicaba más a la usura que a la venta de vehículos. Esta playa era, digamos que, la menor de sus actividades económicas. En realidad él estaba en compra-venta de propiedades y negocios a nivel de usura. Eso lo probamos, ¿verdad?, con los contratos que luego incorporamos a la investigación. Finalmente la policía y la fiscalía lograron determinar el vínculo entre el sospechoso de ser el autor moral del crimen de Vera. Es así que llegaron hasta Eduardo Rojas, un funcionario del Banco Central del Paraguay y catedrático de la Universidad Nacional de Asunción, UNA. Había una propiedad que, si mal no lo recuerdo, estaba compuesta de 11 fincas, de las cuales 4 fincas ya Diosnel Vera se autotransfirió. ¿Qué hizo este Eduardo Rojas? Eduardo Rojas prestó una cierta suma de dinero de él, ¿verdad? Entonces la propiedad era la garantía de ese crédito. Pero no hicieron, normalmente ¿qué hace el usurero? El usurero te dice que directamente te hace transferirle tu propiedad. Y luego cuando vos le pagas toda la cuenta, el capital, más todos los intereses, te devuelve la propiedad. No es realmente una hipoteca como sería en un caso legal. Pero acá no se pudo hacer eso porque la propiedad valía, creo que si mal no recuerdo, $2 millones, algo así. Entonces le dio un poder general a él para disponer de esa propiedad. Lo que habría motivado a Rojas para llegar a la comisión del homicidio fue que Vera se había transferido sus propiedades y que incluso cuando quiso finiquitar su deuda, el playero le creó una nueva que era de su esposa, Sonia López. Diosnel ya se estaba transfiriendo 4 fincas, 4 lotes de esa propiedad. Y ahí fue que Eduardo Rojas quiso pagarle el capital, por lo menos el capital pagarle, y él ya no le aceptó aparentemente. Sumó a la deuda total de repente otros créditos, el que correspondía, por ejemplo, a la señora Marisa Tofoletti, esta señora Sonia, que era la pareja sentimental de Eduardo Rojas.
aparentemente le había estafado a esta señora. Creo que eran menos de 100 millones, una cosa así, pero le dejó con esa cuenta. Entonces él dijo, bueno, Mena Rojas, yo no te voy a transferir ni te voy a devolver más esto hasta que me pagues también, porque yo ya compré el crédito de Marisa Tofoletti. Ahora tu cuenta asciende a tanto. Y elevó grandísimamente la suma. Este señor Eduardo Rojas, entiendo que se vio totalmente impotente, superado por esa situación. Pero bueno, eso no es justificativo tampoco para proceder a orquestar un crimen de esta naturaleza. Más bien uno tiene los mecanismos legales en todo caso, ¿verdad? Y también sabe lo que está supeditado cuando recurre a un usurero. El 29 de mayo del 2017, los agentes del Departamento de Investigación de Homicidios capturaron a los dos últimos sospechosos. Eduardo Rojas fue capturado aproximadamente a las 14 frente a la sede del Banco Central, mientras que su mujer, Sonia López, fue capturada a las 15 en las inmediaciones de su domicilio en San Lorenzo. Llegamos al punto prácticamente donde termina toda esta historia. Porque pasando esto a limpio, y me voy a parar para contarles con mayor énfasis de este punto, Tofoletti tenía una deuda por parte de esta mujer y ella, que es la esposa de Rojas, comienza a hablar con su marido para que éste de alguna u otra manera consiga la plata. Lo que hace en este caso Neneco o Diosnel Vera es comprar la deuda a Tofoletti y él asume el control del pago de esa deuda. A lo que ingresa ahí Rojas a poner una propiedad, pero de muchísimo mayor valor a lo que le debía, que no superaba los 100 millones de guaraníes, y le firma un poder. ¿Y por qué le firma ese poder a Diosnel? Y porque usted sabe, y pregunte donde quiera, que cuando uno está desesperado y necesita dinero, es capaz de empeñar la vida para que la plata salga rápido. Y eso fue lo que pasó. Le firmó la garantía y el poder para que Diosnel le pueda prestar la plata lo más rápido posible. Y eso ocurrió. Y tenían que saldar porque ya había poco tiempo, 24 horas. Faltaba para que venza el plazo y el retorno completo del dinero. Y Rojas no lo consiguió. Ya no sabía dónde conseguir. Y le apremió el tiempo. Y ocurrió esto. Planificó una muerte, ejecutó a un hombre y dejó viva a una mujer y huérfanos a varios niños. Voy a cerrar con lo siguiente. Este asesinato me toca muy de cerca porque el que murió era mi primo. Y decidimos poner este caso respetando la voluntad de la familia porque no estamos para ejercer ninguna presión para ello, simplemente queríamos conocer realmente quién era. Y voy a hablar, saliendo de mi rol de relator de este espacio, hablarle que era un muy buen tipo. Uno puede decir que tenía sus errores, como toda persona, pero nadie, absolutamente nadie, tiene que llegar al punto de ser víctima de un asesinato por prestamista. Es ilegal, podemos convenir en eso, pero para el extremo de que te quiten la vida, no. Entonces, en memoria de ese primo de Diosnel Vera, va este programa para toda la familia. Y no me quiero despedir sin antes también, ya poniendo un punto aparte a todo esto, agradecer a mis amigos de Óptica Carrón que me acompañan a diario, todos los días, porque las gafas son permanentes. En este caso no luzco las convencionales, las Traffic, luzco otras de procedencia francesa que tienen un modelo fenomenal. Es muy liviana, cuesta muchísimo que esto se estropee, así que es prácticamente un todoterreno, así que muchísimas gracias a Óptica Carrón, que está sobre la calle Cerro Corá, casi Tacuari. El saludo para todos ellos. Gracias por acompañarnos en una edición más de Escena del Crimen. Nos vemos el próximo martes en este nuevo horario a las 23 horas y recuerden, el domingo pueden volver a verlo en el mismo horario. Que pasen bien.